Es el caza más caro e imparable de la Tierra. Pero la vida del F-35 no comenzó así. Nacido como avión todoterreno y cuestionado, enfrentó años de retos antes de ser el caza clave de Estados Unidos. Actualmente, este avión permite a las fuerzas estadounidenses atacar en cualquier lugar y momento. ¿Cómo logró esto? Hoy, en el show de infografías, vimos cómo el F-35 pasó de ser un concepto audaz a ser clave en el poder aéreo occidental. La historia inicia a principios de los 90, cuando el Pentágono lanzó uno de sus programas de aeronaves más ambiciosos. El objetivo era diseñar un solo avión con 3 variantes para reemplazar los F-16 de la Fuerza Aérea, 18 de la Marina y a un B-8 B Harrier del Cuerpo de Marines. El programa Joint Strike Fighter, como llegó a conocerse, estaba destinado a revolucionar la aviación militar al combinar la asequibilidad con tecnología de punta, y daría a las fuerzas estadounidenses una ventaja definitiva. Las raíces de este programa en realidad se remontan a la década de 1980, surgiendo de múltiples proyectos superpuestos que cada uno buscaba resolver diferentes piezas del rompecabezas del poder aéreo. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa había estado trabajando en tecnología avanzada de despegue corto y aterrizaje vertical, o despegue corto y aterrizaje vertical desde 1983. Buscaban reemplazar los aviones Harrier por otros que pudieran operar desde barcos pequeños y zonas de aterrizaje improvisadas. La Fuerza Aérea desarrollaba un caza de próxima generación para superar defensas aéreas enemigas más avanzadas. La Marina buscaba una aeronave para portaaviones capaz de proyectar poder desde cualquier base flotante globalmente. Luego ocurrió el colapso de la Unión Soviética, eliminando a uno de los mayores enemigos ideológicos de Estados Unidos. Tras la disolución de la Unión, el Departamento de Defensa de Estados Unidos redujo el gasto en defensa y fusionó los 3 planes en el Programa Conjunto de Tecnología de Ataque Avanzado. La vida del F-16 se alargó al disminuir las exigencias de sus misiones. Ya no era necesario patrullar contra amenazas soviéticas. Esto permitió que el desarrollo del F-35 cambiara de enfoque. Pasó de ser un reemplazo directo a complementar a los aviones de combate de corto alcance. De este programa surgieron las 3 variantes de la aeronave. El F-35A sería un caza de despegue convencional para la Fuerza Aérea, optimizado para operar desde bases aéreas establecidas. El F-35B permitiría aterrizaje vertical para los Marines. Esto permitiría lanzar operaciones desde barcos anfibios y bases avanzadas sin pistas de aterrizaje. El F-35C estaría reforzado para operaciones en portaaviones con la Marina. Tendría alas más grandes y tren reforzado para catapultas y aterrizajes detenidos. En 1997, Boeing y Lockheed Martin fueron elegidos para la fase de demostración de concepto con sus X-32 y X-35. Lockheed Martin fue anunciado ganador el 26 de octubre de 2001. Su X-35 tuvo mejor rendimiento, menos riesgo y más potencial de crecimiento. La aeronave se nombró oficialmente F-35 rompiendo la numeración habitual. Debió ser el F-24 el siguiente en la secuencia. Esto se debe a que la designación X-35 se mantuvo por conveniencia. Otra teoría dice que en la presentación, el general Mike Howe llamó por error F-35 al programa por su etiqueta X-35. En vez de corregirlo en público, el nombre permaneció igual. El programa F-35 examinó las aeronaves que debía reemplazar y luego se propuso redefinir el papel del caza moderno. El F-16 es para combate aéreo y el F-A-18 para ataques. Ambos pilotos tenían que confiar en su vista y en un radar básico para entender el campo de batalla. Con sensores y sistemas de detección avanzando tan rápido, usar métodos antiguos ya no era opción, y el F-35 adoptó completamente la nueva tecnología del siglo XXI, comenzando con la fusión de sensores. El F-35 integró toda la información en una sola imagen clara, evitando que los pilotos interpreten datos de pantallas separadas. Un piloto podía ver de inmediato la ubicación, tipo nivel de amenaza y cómo enfrentar o evadir aeronaves enemigas. La fusión de sensores es el arma secreta del F-35. El sistema usa datos del radar Army-Navy Airborne Pulse Doppler Radar 8.1 de la aeronave, capaz de rastrear varios objetivos a más de 100 millas náuticas. Agrega sensores infrarrojos capaces de detectar el calor de aeronaves, misiles y vehículos terrestres, incluso en oscuridad total o nubes. Sistemas de guerra electrónica avanzados que detectan radares y comunicaciones enemigas, brindando a los pilotos una visión completa de amenazas. Esta información no era exclusiva de una aeronave.
Los enlaces de datos avanzados permitían compartir esta imagen con otros F-35, formando una red donde cada avión ayudaba en la vigilancia del campo de batalla. Era como el Internet de las aeronaves, transformando las operaciones aéreas en tiempo real. El conjunto de sensores se combinó con capacidades avanzadas de sigilo para convertir a la aeronave en un verdadero ojo en el cielo. A diferencia de aeronaves furtivas anteriores optimizadas para un solo rol, el F-35 fue diseñado como una plataforma multirol. Esto implicó sacrificar el fuselaje y añadir más compartimentos para armas. En vez de las superficies aerodinámicas previstas para el X-35, los ángulos agudos siguen ayudando a reducir la sección radar. Se puede decir que el F-35 no es totalmente furtivo, pero tiene protección suficiente para llevar misiles y bombas. Pero el plan para un avión multipropósito se saldría de control, especialmente cuando se trataba del presupuesto. El programa, estimado en $233,000 millones, pronto excedió el presupuesto. Para 2010, los funcionarios del Pentágono revelaron que el programa F-35 había superado sus estimaciones de costos originales en más del 50%, alcanzando los $485,000 millones. El costo total de por vida superó los $17 billones, siendo el programa de armas más caro de la historia. Cada aeronave costaría entre 90 y 235 millones de dólares frente a los 50 millones estimados originalmente. El alto costo de por vida se debió a que el programa duraría 77 años. Señal clara de que Estados Unidos planea mantener el F-35 en servicio hasta la segunda mitad del siglo XXI. Los problemas técnicos fueron tan graves como los sobrecostos. Los primeros F-35 presentaron problemas que surgían más rápido de lo que los ingenieros podían solucionarlos. El sistema de visualización montado en el casco, que se suponía debía dar a los pilotos visión de rayos X a través de la aeronave usando cámaras montadas alrededor del fuselaje, falló de manera espectacular. Pilotos reportaron mareos al fallar el sistema. Esto los obligó a usar instrumentos tradicionales, anulando los beneficios del sistema de visualización integrado. Errores de software dañaron los sistemas informáticos de la aeronave, bloqueándose y fallando en pruebas. En algunos casos, los pilotos tuvieron que reiniciar todo el sistema en pleno vuelo, lo cual no es ideal en un escenario de combate. La F-35B, hecha para despegue y aterrizaje vertical, tenía problemas de estructura y peso. El sistema de ventilador necesario para mantener el avión en suspensión era tan pesado que toda la variante B fue puesta en un periodo de prueba de 2 años. En 2011, si los problemas no se resolvían, cancelarían el programa. Además, había problemas de fabricación. La cadena de suministro para el avión involucraba a 300 empresas repartidas en 11 países, lo que hacía prácticamente imposible coordinar y controlar el proceso de producción. El recubrimiento furtivo del avión era tan delicado que trabajos de mantenimiento simples podían dañarlo. Esto implicaba reparaciones caras que dejaban el avión fuera de servicio semanas. Los problemas de control de calidad provocaron que muchos aviones salieran de las líneas de producción con defectos que tardaban meses en arreglarse, creando retrasos que empujaban las fechas de entrega aún más hacia el futuro. Después ocurrió el accidente de 2025 de un F-35, atribuido a una falla sistémica. Obligó al piloto a estar en contacto con los ingenieros durante 1 hora antes de verse obligado a eyectarse. El punto de inflexión fue a mediados de 2010, cuando años de pruebas y mejoras dieron resultados. Y eso cambiaría la estrategia militar estadounidense. El F-35A logró capacidad operativa inicial con el 34 o Escuadrón de Caza en la base aérea Hill en agosto de 2016. Por primera vez, la aeronave fue considerada lista para operaciones de combate, aunque aún no cumplía completamente con su ambición original. En 2017, el F-35 demostró su verdadero potencial. Esto ocurrió en su primer Red Flag, el mayor entrenamiento de combate aéreo de la Fuerza Aérea, en la base Nellis, Nevada. Red Flag está diseñado para ser lo más parecido posible al combate real, incluyendo sistemas avanzados de misiles tierra-aire, interferencia electrónica y aviones enemigos agresivos. Con algunos de los mejores pilotos del mundo, los resultados fueron espectaculares. Los F-35A alcanzaron una proporción de bajas de 15-1, pero luego la Fuerza Aérea la confirmó como 20-1. Por cada F-35 derribado en el ejercicio, destruyó 20 aeronaves enemigas. Esto no tenía precedentes en ejercicios modernos de combate aéreo. En ciertos ejercicios, el F-35 promedió 7 sistemas, misil tierra-aire y 5 bajas aéreas por misión. Pero la proporción de bajas solo contaba parte de la historia. Los ejercicios demostraron en vivo la función de fusión de sensores del F-35. Hasta los pilotos novatos derribaban rápido aviones de 4ª generación en combate aire-aire.
La aeronave aprovechaba debilidades defensivas para eliminar misiles superficie-aire y permitir el avance de cazas tradicionales. Aunque se quedara sin municiones, otros cazas querían que el F-35 siguiera en la zona de combate, recopilaba datos valiosos y ofrecía una visión más completa del campo. La aeronave actuaba como mariscal de campo aéreo, guiando a otros aviones hacia los objetivos y permaneciendo casi invisible a los sensores enemigos. Los resultados del Red Flag 2017 se replicaron en ejercicios posteriores. El cuarto escuadrón de cazas obtuvo resultados impresionantes en los ejercicios Red Flag 2019. Los F-35 se integraron en una fuerza azul más grande y se enfrentaron a una fuerza roja de 60 aeronaves de Quote. Cazas igual de capaces, siempre enfrentando interferencias en comunicaciones y ataques de sistema de posicionamiento global. Tras su éxito en simulaciones, el F-35 enfrentaría combate real. En abril de 2019, los F-35A de la Fuerza Aérea se usaron por primera vez en combate en un ataque a túneles del Estado Islámico en el norte de Irak. La misión probó que la aeronave podía cumplir su función en condiciones reales. Marcó el comienzo de una nueva era en la guerra aérea. Pero fueron las operaciones del Cuerpo de Marines con el F-35B las que realmente demostraron las capacidades revolucionarias de la aeronave, después de que los F-35B atacaron objetivos invisibles al ojo humano. El teniente general afgano Sami Sadat los llamó aves geniales, apodo que siguió en algunos círculos. Sorprendentemente, no escuchó los aviones atacando, solo las explosiones al caer las bombas sobre los talibanes. Esta capacidad de operar en cualquier clima transformó la proyección del poder aéreo. Las fuerzas enemigas ya no podían usar el clima como protección, lo que cambió sus cálculos tácticos. La primera operación de combate del F-35C fue en noviembre de 2024 con ataques a los hutíes en Yemen. Los aviones destruyeron instalaciones vitales de almacenamiento de armas que probablemente retrasaron los planes de los hutíes durante meses y paralizaron sus cadenas de suministro internas. Este hito demostró el valor del F-35. Un avión, 3 variantes y un concepto funcional en la realidad. La evolución del F-35 transformó cómo Estados Unidos proyecta su poder globalmente. En la década de 2020, la aeronave era más que un caza. Fue el eje de una nueva estrategia militar de operaciones en red y cooperación aliada, demostrando su potencial tras el éxito inicial de sus misiones. El F-35 se volvió clave en las alianzas de Estados Unidos. 19 países más adquirieron la aeronave. Esta cooperación internacional va más allá de vender armas. Estados Unidos y sus aliados pueden unir sus capacidades de vigilancia y operación, formando una fuerza aérea conjunta que trasciende fronteras. Con más de 1.200 aeronaves en 50 bases y barcos hasta septiembre de 2025, el F-35 es vital para la disuasión global de la OTAN. Esta presencia mundial es un nuevo modelo de despliegue militar. Las fuerzas estadounidenses no requieren presencia física en todos lados para proyectar poder eficazmente. Los F-35 pueden operar desde portaaviones en cualquier lugar del mundo y mantenerse conectados a centros de información aliados. En el Pacífico, el F-35 se ha convertido en una piedra angular de la estrategia de Estados Unidos para contrarrestar el creciente poder militar de China. 4 aliados de Estados Unidos en la región han adquirido F-35. La Real Fuerza Aérea Australiana cuenta con 72 F-35A. Japón opera 40 F-35A de los 105 pedidos y 42 F-35B adquiridos. Corea del Sur opera 39 F-35A con otros 21 en camino, y Singapur tiene 8 F-35A y 12 F-35B en camino. En Europa, el F-35 es clave para la disuasión de la OTAN contra Rusia. Para 2030, se prevé que más de 600 F-35 estén en Europa en bases de países de la OTAN. Este despliegue masivo crea una cobertura superpuesta que hace casi imposible que posibles adversarios encuentren brechas en la red defensiva. Los éxitos iniciales han motivado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y a Lockheed Martin a redoblar esfuerzos para que el F-35 sea lo más operativo posible. La evolución del F-35 sigue con actualizaciones por bloques, permitiendo mejoras continuas en vez de volverse obsoleto. A diferencia del desarrollo tradicional, los aviones antes se construían según especificaciones y casi no cambiaban durante su vida útil. El bloque 4, la actualización principal actual.
Es la mayor mejora de la aeronave desde su entrada en servicio. Incluye integración de nuevas armas, sensores mejorados, capacidades mejoradas de guerra electrónica y sistemas de comunicación ampliados. Este esfuerzo de modernización ha enfrentado desafíos. Los costos aumentaron más de $6.000 millones y la finalización se retrasó hasta 2031, 5 años después de lo previsto. Aunque hay retrasos, la actualización Block 4 mejorará mucho el F-35. Permitirá que el F-35A y F-35C usen misiles AGM-88G y quizá el MBDA Meteor, misiles aire-aire de alcance más allá del rango visual. El primero eliminará de manera efectiva las defensas antiaéreas que dependen del radar, como varios modelos que Rusia ha construido a lo largo de los años. El segundo debería mejorar el pseudocombate aéreo del avión al ampliar su alcance. Noruega y Australia financian la adaptación del misil Naval Strike Missile para el F-35, llamado Joint Strike Missile. 2 misiles se transportan internamente y 4 más externamente. Además, se evalúan misiles hipersónicos y armas de energía dirigida, como láseres de estado sólido, como mejoras futuras. En 2024, Lockheed Martin presentó su misil hipersónico propuesto, Mako, que puede ser transportado internamente en el F-35A y C y externamente en el B. Esta evolución hacia capacidades hipersónicas representa otro salto en la letalidad e impacto estratégico de la aeronave. El F-35 ha permitido a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y aliados desarrollar conceptos operativos nuevos, imposibles con aeronaves anteriores. El Cuerpo de Marines ha desarrollado las llamadas Operaciones Distribuidas STOBAL. Aquí, los F-35B se estacionan en bases temporales aliadas y se mueven cada 24 a 48 horas para evadir ataques enemigos. La estrategia permite que los F-35B respondan rápido, usando puntos móviles de reabastecimiento y armamento, apoyados por KC-130 y MiG-22 Osprey, para mantener los aviones listos para el combate. Esto ha cambiado la forma en que Estados Unidos puede proyectar poder en entornos disputados. En lugar de operar desde grandes bases aéreas que pueden ser atacadas por misiles enemigos, las fuerzas estadounidenses ahora pueden estar distribuidas en decenas de pequeñas bases temporales. Y ni siquiera necesitan pistas de aterrizaje completas, lo que los hace casi imposibles de detectar o atacar antes de volver a reubicarse. Esto mejora porque el F-35 tiene mayor alcance que cualquier otro avión de combate previo. En Alaska, el ala de caza 354 en la base de la Fuerza Aérea Eielson opera F-35A que pueden llegar a cualquier parte del hemisferio norte en una sola misión. Esto generó la mayor concentración mundial de aviones de combate avanzados al sumarse a los F-22 en la base conjunta Elmendorf-Richardson. Esta ubicación es clave por la apertura de rutas árticas y la creciente competencia regional. El mayor escrutinio en la región hace que Rusia y China tengan más interés en aumentar su presencia militar. A lo largo del Ártico destaca una posible nueva ruta marítima ártica. Con el adelgazamiento del hielo, los rompehielos pueden cruzar directo sobre el Polo Norte, siendo un 20% más rápido que la ruta marítima del norte. Esto puede ser clave para países cercanos al Ártico. La ruta marítima del norte es 40% más corta que el Canal de Suez, la ruta tradicional entre Japón y los Países Bajos. La ruta en sí también es independiente del restringido y regulado Canal de Suez y el Estrecho de Malaca. El primero es muy peligroso por los ataques de piratería de los hutíes en el Mar Rojo, mientras que por el segundo pasa el 25% del transporte marítimo. La capacidad del F-35 de operar en entornos extremos aumenta su valor estratégico fuera de teatros tradicionales. Las capacidades todo clima de la aeronave aseguran que las fuerzas estadounidenses puedan mantener su ventaja sin importar las condiciones. El F-35 se integrará a la tríada nuclear de Estados Unidos para consolidar su papel como herramienta de disuasión global. En septiembre de 2022, el Centro de Armas Nucleares de la Fuerza Aérea certificó por primera vez al F-35 para diseño nuclear. El plan es que los F-35A con bombas B-61 empiecen su despliegue en 2025. Estados Unidos ya no depende solo de bombarderos o misiles terrestres para su entrega nuclear. Ahora tiene cientos de plataformas nucleares móviles y moderadamente furtivas. Esto dificulta la planificación enemiga y vuelve más creíble y flexible la disuasión nuclear estadounidense. Pese a su transformación, el programa F-35 aún enfrenta problemas importantes. En 2024, las entregas de aeronaves se retrasaron en promedio 238 días, frente a 61 días en 2023. Esto se debe a los retrasos en la entrega de la actualización tecnológica 3TR3
mejoras de hardware y software del paquete Block 4. Estos desafíos de producción resaltan la complejidad de mantener un sistema tan avanzado mientras se le realizan mejoras continuas. No han impedido que el programa cumpla sus objetivos estratégicos. Capacitaron a más de 3.000 pilotos y 19.000 técnicos de mantenimiento. La flota de F-35 superó 1 millón de horas de vuelo hasta marzo de 2025 y ese número sigue aumentando. La evolución del F-35 demostró que el desarrollo de armas modernas ya no se trata de construir la aeronave más rápida o la más maniobrable. Crear plataformas para recopilar, procesar y compartir información más rápido que el enemigo pueda reaccionar. En esa misión, a pesar de todas sus dificultades y sobrecostos, el F-35 ha logrado tener éxito, se podría decir. La aeronave ha transformado el cálculo del poder militar. Simulaciones de guerra recientes revelaron que el F-35 es uno de los pocos cazas capaces de contribuir a los esfuerzos de Estados Unidos para contrarrestar una invasión china a gran escala de Taiwán. El F-35 es una poderosa herramienta diplomática que une a los aliados con inversión compartida en seguridad liderada por Estados Unidos. Moderniza flotas aliadas, permite que fuerzas de la OTAN combatan juntas y adapta la respuesta a amenazas regionales. Incluso con cazas de sexta generación como el F-47 en desarrollo, la influencia del F-35 en la aviación militar persistirá por décadas, y su evolución sigue hoy. Cada actualización de software y mejora refuerza su papel como mariscal de campo del poder aéreo estadounidense. Desde sus inicios problemáticos hasta ser clave en las fuerzas aéreas aliadas, el F-35 ha mostrado que la innovación tiene un costo, pero puede cambiar el mundo cuando funciona. El F-35 ha evolucionado durante años, pero una historia sorprendió a todos. Mira cómo desapareció un caza F-35 para descubrir el misterio detrás de su desaparición. O haz clic en este video en su lugar.